Bienvenidos a EG. En este video estaré inaugurando una nueva sección en el canal, la cual tratará sobre aquellos temas relacionados con WordPress. En este video se explicará el proceso para poder migrar tu sitio local hecho en WordPress a un servidor, o sea, al web hosting que estés utilizando. Realmente es algo muy sencillo, sin embargo, hay que tener en cuenta varios puntos importantes para que el proceso funcione sin ningún problema. Los requisitos para poder realizar este procedimiento son los siguientes. El primer requisito es algo muy obvio. Necesitarás ya contar con tu servicio de web hosting. El segundo requisito es tener instalado un programa llamado FileZilla, el cual permite hacer conexión vía FTP a tu web hosting. Regularmente los servicios ya te brindan los accesos para poder realizar esta conexión. Si en tu caso no los encuentras, contacta con soporte. El tercer requisito es contar con un editor de código instalado. Te recomiendo Visual Studio Code. Puede que ya tengas en mente algún otro. Esto es necesario ya que tendremos que editar algunos archivos. El último requisito es contar con un software de compresión. Te recomiendo 7zip. Esto es necesario ya que vamos a necesitar crear un archivo .zip. Así que sin más por decir, comencemos. Para poder migrar con éxito, se necesita primero preparar los archivos del proyecto local. Pueden estar observando que ya cuento con el web hosting donde quiero migrar el sitio. Este web hosting es por parte de un proveedor llamado DownWeb. También pueden apreciar que ya se tiene la landing terminada. Aquí debo hacer una aclaración. El proyecto que voy a migrar ya se encuentra en un web hosting. Sin embargo, está alojado en un servidor de preproducción. Es por eso que los pasos que voy a hacer funcionan 100% igual como si estuviera en mi máquina local. Es el mismo procedimiento, ¿ok? Aclarando esto, lo primero que debemos de hacer es exportar la base de datos de nuestro sitio. Para ello accedemos a phpMyAdmin, seleccionamos la base de datos, le damos en exportar y por último solo en continuar. Lo guardamos en la ubicación que se desea. Y una vez que se finalice la exportación, debemos de comprimir los archivos del sitio. Pero antes, tenemos que tener en claro lo siguiente. Antes de realizar la compresión de archivos, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. El archivo .htaccess es algo muy importante. Si se migra mal, puede romper completamente el funcionamiento de nuestro sitio. De forma muy breve, este archivo tiene como principal objetivo el mantener un control en las funciones del servidor web. Un ejemplo pueden ser las redirecciones URL, la protección de directorios, los bloqueos de direcciones IP, etc. Regularmente, en el directorio raíz de nuestro proyecto local, podremos encontrar ya un archivo de este tipo. Sin embargo, el contenido de ese archivo es lo que debemos de considerar, ya que puede diferir entre servidores hostings, entre los proveedores. Por ejemplo, lo que voy a mostrar es que del lado izquierdo tengo un archivo .htaccess perteneciente al proveedor DownWeb y del otro lado tenemos un archivo perteneciente al proveedor GoDaddy. Podemos apreciar que su contenido es diferente. Si nosotros reemplazamos el archivo htaccess de nuestro servidor por el que tenemos creado en local y no tienen el mismo contenido, literalmente podríamos estropear la navegación, ya que cada que se haga una petición marcará algún error. Por eso es importante que corrobores en tu servidor web si ya cuentas con un archivo htaccess creado. Si ya lo tienes, simplemente vas a omitir ese archivo y traspasas todo lo demás. Si en dado caso no está creado, sin ningún problema puedes consultar en el soporte al cliente de tu servicio. Aunque, de igual manera, existen artículos sobre cómo crear un archivo de este tipo. De momento no entraré mucho detalle. Si quieren un video explicándolo más a fondo, coméntenlo. Y bueno, una vez dicho esta aclaración, continuaremos con el siguiente paso, que es la compresión de nuestros archivos locales del proyecto.
Para comprimir los archivos locales de nuestro proyecto, simplemente hay que ubicarnos en el directorio de nuestro proyecto, vaya la redundancia. Estando aquí, tendremos que seleccionar todos los archivos y carpetas. Le damos clic derecho y lo comprimimos como .zip. Una vez hecho la compresión, ya tendríamos la primera parte lista. Ahora lo siguiente es editar el archivo SQL. Para poder abrir el archivo SQL, podemos utilizar Visual Studio Code sin ningún problema. Lo que vamos a hacer aquí primero es reemplazar todas las URLs que contengan el dominio local por el dominio de nuestro servidor, ¿ok? Aquí lo ideal es que ya cuentes con tu dominio ya comprado y por supuesto ya apuntado al servidor. También de preferencia ya con tu certificado SSL instalado. Eso es lo ideal. Sin embargo, si aún te falta comprar el dominio e instalar el certificado de seguridad, no te preocupes, de todas maneras funcionará, pero es para que lo tengas en cuenta. De hecho, puedes apreciar que la URL por la que voy a reemplazar, la anterior, no tiene ni dominio final ni el certificado instalado. De momento, solamente cuento con un dominio por defecto que este mismo servicio provee. Para reemplazar de una manera rápida esta URL, podemos aplanar Control más F y expandimos hacia abajo para que nos salga Find and Replace. En Find pondremos la URL que vamos a querer reemplazar y en Replace la URL por la que vamos a reemplazar. En los registros podremos apreciar la URL que utilizan los assets. En mi caso es la siguiente. Te recomiendo que lo copies hasta la primera diagonal, después del dominio. Esto porque regularmente todo lo que viene después de esta diagonal hace referencia ya sea a los assets o algún otro recurso que WordPress utiliza. Así que ya una vez identificada la URL, la pegamos en Find y en Replace ponemos la nueva. Le damos en Replace All y listo. Ya quedaría el primer punto hecho. Ahora lo siguiente será reemplazar el usuario del cPanel. Para localizar este usuario podemos buscarlo indicando Home y nos aparecerá esta URL indicando el public HTML con el wp content, entre otros directorios. Esta URL se tendrá que reemplazar como la anterior, indicando los valores nuevos que para esta URL sería el usuario del cPanel de nuestro servidor web. Esta información la podemos encontrar directamente en el dashboard del cPanel. Así que una vez más en Find ponemos la URL que vamos a reemplazar y en Replace la URL que necesitamos. Le damos en Replace All y listo. Todas nuestras URLs ya las tendríamos actualizadas para hacer la migración y que todos los assets funcionen sin ningún problema. Como recomendación, puedes ir buscando el usuario anterior o la URL anterior nuevamente para poder confirmar que ya nos encuentren resultados y así reemplazar al 100% todo. ¿Ok? Una vez hecho este proceso algo tedioso, vamos a necesitar crear el usuario y la base de datos en el servidor. Una vez que ya tengamos los archivos locales listos para ser migrados, tenemos que crear primero en nuestro hosting la base de datos y su respectivo usuario. Esto se puede hacer desde el cPanel. Aquí una aclaración, la interfaz del cPanel que se está mostrando en este video puede ser muy diferente al que tengas tú, sobre todo si estás usando GoDaddy o HostGator. Si utilizas estos proveedores, tu interfaz se verá de la siguiente manera. Pero no te preocupes, es el mismo procedimiento. Lo único que sí va a ser diferente serán las opciones y su ubicación, pero la lógica es la misma. En esta interfaz del proveedor de DOM Web, solo sería irse a la opción de base de datos y le das en MySQL. Aquí damos clic en la opción de agregar nueva base de datos y marcamos que se cree también el usuario. Esperamos a que finalice este proceso y una vez creado, si nos vamos a la opción de datos de conexión, podremos visualizar los accesos que vamos a utilizar en un paso siguiente.
De un momento, la base de datos ya estaría creada. Sin embargo, antes de importar las tablas exportadas anteriormente, primero vamos a subir el archivo .zip a nuestro public HTML. Para ello, haremos lo siguiente. Para subir nuestro archivo .zip, haremos uso de FileZilla para conectarnos vía FTP. Necesitamos precisamente de los accesos FTP de nuestro servidor. Estos datos los podremos encontrar en nuestro cPanel. Ingresamos los valores en su campo correspondiente y le damos en Quick Connect. Aceptamos y podremos visualizar los directorios. El directorio donde tendremos que subir nuestro archivo .zip será dentro de public HTML. Este directorio es el encargado de almacenar todos los archivos que serán expuestos a internet, por decirlo de alguna manera. Dentro de public HTML regularmente no tendrás nada, pero puede ser que sí, como en mi caso, que cuento con estos archivos. Claramente estos los voy a eliminar. Pueden apreciar que cuando los elimino y recargo la página, ¿cómo se ve? Me aparece directamente un Forbidden. Esto es porque no detecta ningún archivo y por defecto marca que no tenemos acceso a visualizar este espacio en el servidor. Ahora solamente quedará subir el archivo .zip y esperar a que finalice la subida. Una vez que el archivo ya se suba, tendremos que irnos al administrador de archivos de nuestro cPanel. Dentro del administrador de archivos entramos a public HTML y seleccionamos nuestro archivo .zip recién subido. Esto es para descomprimirlo. Es importante que extraigamos los archivos en la misma carpeta. Una vez descomprimido el archivo, si recargamos nos aparecerá este error. Esto quiere decir que nuestro archivo webconfig.php está intentando conectarse a la base de datos, pero como se está haciendo referencia a la base de datos que teníamos en local, claramente está haciendo un error. Para solucionar este error debemos de hacer lo siguiente. Primero, tendremos que ingresar al phpMyAdmin de nuestro servidor. Seleccionamos la base de datos que ya creamos previamente, le damos en importar, seleccionamos el archivo .sql exportado de nuestro proyecto local, le damos en continuar y simplemente será esperar a que finalice la importación de las tablas. Una vez que el proceso de importación finalice, si recargamos, sigue marcando error. Esto simplemente es porque aún falta modificar el archivo webconfig.php. Para ello, recargamos el directorio en FileZilla y vamos a ver que ya nos aparece todos los archivos de nuestro .zip, ¿no? Ya es comprimido. Aquí simplemente descargamos el archivo webconfig para abrirlo posteriormente con Visual Studio Code. Lo que tendremos que hacer aquí es cambiar los valores de las variables dbName, dbUser y dbPassword. Aquí lo que vamos a tener que ingresar serán los que previamente nos mostraba en nuestro cPanel, ya saben, en los datos de conexión. Ingresamos ahí los valores nuevos correspondientes a nuestro servidor y ahora sí, simplemente guardamos, lo reemplazamos con FileZilla, ahora lo recargamos en nuestra página y listo. Ya tendríamos nuestro proyecto locado, migrado a nuestro servidor sin ningún problema y con todos los assets cargados. Aquí muestro el sitio, pero ya con el dominio comprado, el certificado instalado y con un nuevo diseño. Se siguió el mismo procedimiento mostrado y podemos confirmar que funciona correctamente. Y bueno, realmente esto sería todo por el video de hoy. Espero que te haya funcionado, pero sobre todo que lo hayas comprendido. Nos vemos en próximos videos y recuerda, nunca dejes de compartir conocimientos.